Hola, soy Lucía, y hoy les voy a contar una historia que me dejó marcada para siempre. Una historia de brujería, de amor no correspondido, de venganza y, sobre todo, de redención. Esta es la historia de Marcos, un hombre que se creía invencible, y de una mujer hermosa que lo llevó al borde de la locura con un hechizo que nunca olvidará. Si crees que conoces todos los secretos del mundo de la brujería, te aseguro que después de escuchar esto, cambiarás de opinión. Todo comenzó en un pequeño pueblo de las afueras de Oaxaca, México. Marcos era conocido por todos como un patán. Era el típico hombre que se creía dueño de la verdad, que trataba a las mujeres como objetos y que siempre tenía una sonrisa burlona en los labios. Nadie lo tomaba en serio, pero tampoco se atrevían a enfrentarlo. Marcos era alto, fuerte y tenía un carisma que, aunque tóxico, atraía a más de una. Pero todo cambió el día en que conoció a Valeria. Valeria era diferente. No era de ese pueblo, sino que había llegado desde la ciudad. Era hermosa, con una piel dorada por el sol, cabello negro como la noche y unos ojos que parecían penetrar en el alma de cualquiera que la mirara. Pero lo que más llamaba la atención de ella era su aura. Había algo en Valeria que no encajaba, algo que hacía que la gente se sintiera intrigada y, al mismo tiempo, incómoda. Marcos, por supuesto, no pudo resistirse. La primera vez que la vio fue en el mercado. Valeria estaba comprando hierbas y velas, cosas que a nadie más le parecieron extrañas, pero que a Marcos le resultaron curiosas. Él, con su típica arrogancia, se acercó a ella y le dijo: «Oye, preciosa, ¿qué haces con esas cosas? ¿Vas a hacer un té mágico para enamorarme?» Valeria lo miró fijamente, sin decir una palabra, y luego sonrió. Pero no era una sonrisa amable, sino una sonrisa que parecía esconder algo más. Algo oscuro. Marcos, por supuesto, no captó la indirecta. Siguió insistiendo, siguió burlándose, siguió tratando de impresionarla con sus típicas frases de conquista barata. Pero Valeria no cedió. No le dio su número, no aceptó salir con él, no le prestó la más mínima atención. Y eso, para Marcos, fue inaceptable. Él estaba acostumbrado a que las mujeres cayeran a sus pies, y el rechazo de Valeria lo enfureció. Una noche, después de haber bebido demasiado, Marcos decidió que no iba a tolerar más el desprecio de Valeria. Fue hasta su casa, una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, y comenzó a golpear la puerta, exigiendo que saliera. Valeria abrió la puerta, pero no parecía asustada. Al contrario, parecía estar esperándolo. «¿Qué quieres, Marcos?», le preguntó con una calma que a él lo desconcertó. «Quiero que dejes de hacerme el feo, Valeria. Sabes que nos gustamos». «¿Por qué te haces la difícil?», le dijo, tratando de sonar convincente, pero su voz temblaba por el alcohol. Valeria lo miró de arriba abajo, como si lo estuviera midiendo, y luego dijo: «Marcos, tú no sabes lo que estás pidiendo. Pero si tanto lo deseas, te lo daré. Mañana, a la medianoche, ven a mi casa. Te mostraré algo que nunca olvidarás». Marcos, confundido pero intrigado, aceptó. No tenía idea de lo que Valeria tenía planeado, pero estaba seguro de que, al final, ella caería rendida a sus pies. Lo que no sabía era que esa noche sería el comienzo de una pesadilla que lo perseguiría por el resto de su vida. Al día siguiente, Marcos llegó puntual a la casa de Valeria. La encontró sentada en el suelo, rodeada de velas, hierbas y objetos extraños que él no reconocía. Valeria lo hizo sentarse frente a ella y le dijo: «Marcos, esta es tu última oportunidad para arrepentirte. Si decides seguir adelante, no habrá vuelta atrás». Marcos, por supuesto, no entendió la gravedad de sus palabras. «Vamos, Valeria, no me asustes». «¿Qué vas a hacer?». «Leer mi futuro», dijo con una risa burlona. Valeria no respondió. En cambio, comenzó a murmurar palabras en un idioma que Marcos no entendía. Las velas se encendieron solas, el aire se volvió frío y denso,
y de repente, Marcos sintió que algo lo estaba observando desde las sombras. Quiso levantarse, pero no pudo. Estaba paralizado. ¿Qué estás haciendo?, gritó, pero su voz sonaba débil, como si alguien más la estuviera ahogando. Valeria lo miró a los ojos y dijo: Marcos, desde hoy, pagarás por todo el daño que le has hecho a las mujeres. No podrás descansar, no podrás amar, no podrás ser feliz. Hasta que aprendas a respetar, sufrirás las consecuencias de tus acciones. Y con esas palabras, Marcos sintió que algo se apoderaba de él. Algo oscuro, algo que no podía explicar. Cuando finalmente pudo moverse, Valeria había desaparecido, y él estaba solo en la cabaña, con las velas apagadas y un silencio que lo heló hasta los huesos. Marcos pensó que todo había sido un mal sueño, pero al día siguiente, comenzaron a suceder cosas extrañas. Cosas que no podía explicar. Cosas que lo llevaron al borde de la locura. Cuando Marcos despertó al día siguiente en su casa, todo parecía normal. El sol entraba por la ventana, los pájaros cantaban y el pueblo comenzaba a despertar. Pero algo no estaba bien. Marcos se sentía extraño, como si algo pesara sobre su pecho, como si una presencia invisible lo estuviera observando. Trató de sacudirse la sensación, pensando que era solo la resaca de la noche anterior, pero a medida que pasaban las horas, la inquietud no desaparecía. Al contrario, se hacía más intensa. Esa tarde, Marcos decidió salir al pueblo para distraerse. Caminó hasta la plaza central, donde solía reunirse con sus amigos para beber y contar historias exageradas de sus conquistas. Pero esa vez, algo cambió. Cuando llegó, sus amigos lo miraron con una expresión extraña, como si no lo reconocieran. ¿Qué les pasa?, les preguntó Marcos, tratando de sonar despreocupado, pero su voz temblaba. Marcos, ¿estás bien?, le preguntó uno de ellos, incómodo. ¿Te ves diferente? Marcos no entendía a qué se referían. Se miró en el reflejo de una ventana cercana y no vio nada fuera de lo normal. Pero cuando se acercó más, notó algo que lo dejó helado: sus ojos. No eran los mismos. Donde antes había un tono café cálido, ahora había un color oscuro, casi negro, como si algo maligno estuviera mirando a través de ellos. «¿Qué diablos?», murmuró, pero antes de que pudiera decir algo más, escuchó una risa. Una risa aguda, burlona, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Marcos giró sobre sus talones, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie allí. Solo él, sus amigos y la plaza vacía. ¿Escucharon eso?, les preguntó, pero sus amigos solo lo miraron con preocupación. Marcos, creo que deberías ir a casa y descansar, le dijo uno de ellos, poniendo una mano en su hombro. ¿Te ves mal? Marcos quiso protestar, pero la risa volvió a sonar, esta vez más fuerte, más cercana. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y, sin decir una palabra, se alejó de sus amigos. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era clara: algo le había hecho Valeria, y no era algo bueno. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba susurros. Voces que no podía entender, pero que parecían hablar directamente a su mente. Voces que lo llamaban, que lo tentaban, que lo amenazaban. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, tuvo una pesadilla que lo dejó sudando y temblando. Soñó que estaba en un bosque oscuro, rodeado de árboles retorcidos y sombras que se movían por sí solas. En el centro del bosque había un pozo, y desde el fondo del pozo salía una voz. Una voz que conocía demasiado bien. Era Valeria. «Marcos», decía la voz, «has hecho sufrir a muchas. Ahora es tu turno». Marcos intentó correr, pero sus piernas no respondían. Las sombras lo rodeaban, acercándose cada vez más, hasta que finalmente lo envolvieron por completo. Cuando despertó, estaba gritando. Los días siguientes fueron un infierno. Marcos no podía comer, no podía dormir,
no podía pensar con claridad. Las voces en su cabeza se hicieron más fuertes, más insistentes. Comenzó a ver cosas que no estaban allí, sombras que se movían en las esquinas de su visión, figuras que lo seguían por las calles, ojos que lo observaban desde la oscuridad. La gente del pueblo comenzó a evitarlo. Decían que estaba maldito, que había hecho algo para enojar a los espíritus. Marcos intentó buscar ayuda. Fue a la iglesia, pero el sacerdote no pudo hacer nada. Fue a un curandero, pero este solo sacudió la cabeza y le dijo que lo que le había hecho Valeria era algo muy poderoso, algo que no podía ser revertido fácilmente. Ella te ha atado a algo oscuro, le dijo el curandero. Y hasta que no rompas ese vínculo, no tendrás paz. Marcos no sabía qué hacer. Estaba desesperado, al borde de la locura. Finalmente, decidió que solo había una persona que podía ayudarlo, Valeria. Fue a su casa una noche, pero esta vez no estaba borracho ni arrogante. Estaba asustado, rogando por su vida. Golpeó la puerta con fuerza, gritando su nombre. Valeria. Por favor, necesito hablar contigo. Sácame de esto. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, tan hermosa como siempre, pero con una expresión fría, casi cruel. ¿Qué quieres, Marcos?, le preguntó, como si ya supiera la respuesta. Por favor, Valeria, lo que sea que me hayas hecho, deténlo. No puedo vivir así. Te lo suplico, dijo Marcos, cayendo de rodillas. Valeria lo miró por un momento, como si estuviera considerando su súplica. Luego, dijo, Marcos, que el hechizo que te hice no es algo que pueda ser revertido fácilmente. Pero hay una manera de romperlo. Tendrás que enfrentar tus demonios, literalmente. Tendrás que ir al lugar donde todo comenzó y enfrentar lo que te espera allí. Si sobrevives, serás libre. Si no, bueno, ya sabes lo que te espera. Marcos no entendía del todo lo que ella quería decir, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para liberarse de esa maldición. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir?, preguntó, desesperado. Valeria le dio las indicaciones: un lugar en el bosque, un lugar que los lugareños evitaban, un lugar que decían estaba maldito. Ve allí a la medianoche, le dijo. Y prepárate para enfrentar lo que has creado. Marcos no quería ir, pero no tenía otra opción. Esa noche, armado con solo una linterna y su miedo, se adentró en el bosque. Lo que encontró allí fue algo que nunca olvidaría. El bosque era más oscuro de lo que Marcos había imaginado. Los árboles parecían retorcerse hacia él, sus ramas como garras listas para atraparlo. El sonido del viento entre las hojas se mezclaba con susurros, esos mismos susurros que lo habían estado atormentando desde que Valeria lo maldijo. Cada paso que daba era una batalla contra su propio miedo, pero sabía que no podía retroceder. Tenía que enfrentar lo que fuera que esperaba. Siguiendo las indicaciones de Valeria, Marcos llegó a un claro en el bosque. En el centro había un círculo de piedras, y dentro de él, una figura oscura y retorcida que no parecía humana. Era como si las sombras mismas hubieran cobrado vida, tomando una forma que solo podía describirse como un demonio. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su boca se abría en una sonrisa llena de dientes afilados. Marcos, dijo la criatura, con una voz que resonaba en su mente. Has venido a enfrentarme. Pero, ¿estás listo para enfrentarte a ti mismo? Marcos quería correr, quería gritar, quería despertar de esa pesadilla. Pero sabía que si lo hacía, nunca sería libre. Con un esfuerzo sobrehumano, dio un paso hacia adelante. ¿Qué eres?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Soy lo que has creado, respondió la criatura. Soy el reflejo de todo el dolor que has causado, de todas las lágrimas que has hecho derramar. Soy tu culpa, tu remordimiento, tu oscuridad. Marcos sintió que el peso de esas palabras lo aplastaba. Por primera vez en su vida, se vio a sí mismo tal como era, egoísta, cruel, despiadado.
Recordó todas las veces que había lastimado a alguien, todas las veces que había reído mientras otros sufrían. Y sintió un dolor tan profundo que casi lo dobló por la mitad. «Lo siento», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Lo siento por todo». La criatura se rió, un sonido que resonó como un trueno en el bosque. ¿Crees que un simple «lo siento» es suficiente? Debes pagar por lo que has hecho. Debes sufrir como ellos sufrieron. Marcos sabía que la criatura tenía razón. Sabía que no podía simplemente pedir perdón y esperar que todo se solucionara. Tenía que demostrar que había cambiado, que era capaz de redimirse. Con un esfuerzo que le costó cada fibra de su ser, se arrodilló frente a la criatura y dijo: «Haz lo que tengas que hacer. Pero déjame demostrar que puedo ser mejor». La criatura lo miró por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, extendió una mano oscura y la colocó sobre la cabeza de Marcos. En ese momento, Marcos sintió que todo su ser era invadido por una ola de emociones: dolor, tristeza, arrepentimiento. Pero también sintió algo más: esperanza. Cuando la criatura retiró su mano, Marcos se sintió diferente. Más ligero, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. La criatura comenzó a desvanecerse, sus formas oscuras disolviéndose en la noche. «Has enfrentado tu oscuridad», dijo, antes de desaparecer por completo. «Ahora, depende de ti asegurarte de que no vuelva». Marcos se quedó solo en el claro, respirando profundamente. Sabía que no había terminado, que todavía tenía mucho trabajo por hacer para redimirse. Pero también sabía que había dado el primer paso. Cuando regresó al pueblo, la gente lo miró con sorpresa. Algo en él había cambiado, algo que no podían explicar. Marcos no era el mismo patán arrogante de antes. Era más humilde, más consciente de sus acciones. Comenzó a disculparse con aquellos a quienes había lastimado, a hacer lo que podía para enmendar sus errores. No fue fácil, y no todos lo perdonaron, pero Marcos sabía que era un proceso que tomaría tiempo. Valeria lo observó desde lejos, con una sonrisa en los labios. Sabía que había hecho lo correcto al darle a Marcos la oportunidad de redimirse. No era un final feliz tradicional, pero era un final que le daba a Marcos la posibilidad de ser mejor. Y así, Marcos aprendió que la verdadera brujería no estaba en los hechizos o las maldiciones, sino en el poder de cambiar, de crecer, de convertirse en una mejor versión de uno mismo. Fue una lección que nunca olvidaría,